Bienvenidos todos, muy buenos días, disculpen la demora, teníamos un pequeño problema técnico para arrancar. Hoy es martes 4 de septiembre, yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch, como cada mañana para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Revisamos los hechos en caliente. En caliente, tercer día de publicaciones consecutivas en Diario Expreso de Guayaquil sobre el China Gate, una serie de publicaciones dedicadas a develar dónde están las cosas raras, dónde están los excesos y cómo se pagaba la relación maravillosa China-Ecuador que mantuvimos durante el gobierno de Rafael Correa. Bueno, se pagó con dinero de todos, casi 8.000 millones de dólares en contratos, la mayoría a dedo por régimen especial. La tercera parte de las empresas chinas con presencia en este país gozaron de los dineros públicos a través de la contratación pública con el Estado. Así que evidentemente, bueno, si uno da 79 contratos por 8.000 millones de dólares, buena relación vamos a tener. El problema es que detrás de los contratos hay obras mal hechas, obras entregadas con retraso de hasta 4 años. Hay preventa de petróleo, como ya lo sabíamos, pero es que el correísmo prevendió, según Diario Expreso, en esta investigación de Mario Avilés y Javier Montenegro, hasta el petróleo, échenle ojo, el petróleo de la refinería del Pacífico, que es como llamaban a ese terreno baldío en el que nos gastamos 1.200 millones. El petróleo de una refinería que no existía, no existe y probablemente no va a existir. Así jugábamos con los dineros nacionales. Contraloría, Fiscalía y el mismísimo gobierno auditan la gestión del gobierno antecesor a Lenín Moreno, el de Rafael Correa, y su relación con China como una pieza clave en las investigaciones de cómo se movió la plata y cómo se perjudicó a este país. Mientras todo esto sucede en el Ejecutivo, en el sistema de justicia se detectan también alteraciones graves. Ayer Teleamazonas daba cuenta de información recabada por el Consejo de la Judicatura de Transición sobre venta de las bases de preguntas para convertirte en juez. ¿Qué es esto? El correísmo nos decía, mira, ahora los jueces van a entrar por concurso. Esto significa que los que más saben van a llegar a mejores posiciones. Los jueces de la nacional serán unos eruditos, los de la provincial un poco menos y los de primera instancia preparados, pero no al nivel de la nacional. ¿Qué resulta? Que ha ido gente al Consejo de la Judicatura de Transición para reclamar que habían pagado para tener las preguntas de los concursos y no habían sido convertidos en jueces. Es decir, que habían invertido para comprarse un cargo de juez y no se los habían dado. Que el correísmo vendía los cargos de jueces. No sé si entendemos la dimensión de eso, si entendemos por qué luego las sentencias son unos mamotretos que cualquier estudiante de Derecho habría hecho mejor, o son vinculadas plenamente a la voluntad política. Claro, si vendían los cargos, ¿qué podemos esperar del anterior Consejo de la Judicatura? Lo que podemos esperar es que el nuevo Consejo de la Judicatura no solamente revise las cosas mal hechas que había en la administración anterior, sino que lleve a los responsables ante el sistema de justicia. Revisamos por eso, tengo el honor de tener esta mañana contar con el doctor Aquiles Rigail, consejero de la Judicatura de Transición, un catedrático de larguísima trayectoria, un hombre respetado entre los juristas y desde hoy, ¿por qué no?, un buen amigo de esta casa. Quédense en la entrevista. Gracias a todos los que se quedan en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir ahí en la conversación. Gracias especialísimas a Hyundai y a Sweden Coffee, auspiciantes de este espacio de periodismo independiente. Y bienvenido, doctor Aquiles Rigail. Muchísimas gracias. ¿Cómo me le va? Bien. Bueno, ahora bien, porque digamos ya
me siento remozado, digamos, de ver que están las cosas empezando a cambiar. No vivimos ya en la corruptela, en el oprobio ciudadano de que antes estuvimos durante 10 miserables y terribles años, de los cuales pudimos sobrevivir afortunadamente con la fe en el país, en nuestra conciencia y en el futuro de la patria. Eran los años en los malhechores institucionalizados. Así es, era, como bien lo dijo el doctor Julio César Trujillo, una caterva de delincuentes enquistados en todas las funciones del Estado, comenzando pues por el sátrapa mayor Correa, pues, quien pues desde allí influía y generaba pues productos de corrupción también en todas las áreas, ¿no? Porque el corrupto menor, cuando ve que el corrupto mayor pues es su ejemplo, ¿no? Claro, y sigue haciendo lo mismo, ¿no? Si dice que al corrupto mayor no le pasa nada, pues yo ¿por qué no voy a robar también? ¿No? ¿Por qué no voy a depredar las arcas del Estado si él mismo lo hace, ¿no? La información que citaba al inicio o en la introducción de este programa, que se vendían las preguntas para los concursos de una sagrada institución, como convertirse en un magistrado de la República, en un juez de la República. ¿En qué nivel nos encontramos en el sistema de justicia? ¿Y qué información adicional nos puede añadir sobre esto? Sí, por supuesto, lo que usted dice es exacto, es verídico, responde a la certeza más absoluta. Tenemos algunas declaraciones muy puntuales en el Consejo de la Judicatura de, por ejemplo, notarios. Cito, la hermana de un registrador de la propiedad que concursó para notario y tuvo el más alto puntaje. Cuando fue a que ya le den el cargo de notaria, me contaba ella, y lo tiene por escrito, tiene 50,000, trajiste los $50,000, pero ¿de qué se trata? Le dijo la notaria ganadora del concurso. Sí, deja los $50,000 en manos de alguien, le dio el nombre, y mañana te vienes a posesionar. Por supuesto, ¿Esto se lo dijo quién? ¿Gustavo Yalc? No, Gustavo Yalc, uno de los áulicos de Yalc en Guayaquil. Ok, uno de los corifeos de Gustavo Yalc. Él mantenía pues muchas personas que usaba para exigir dinero. Y así fue, por supuesto, no dio los 50,000 y la que estaba abajo, muy abajo, mágicamente subió. Otro de los notarios en Guayaquil que le llevan hechas las matrices y todo para que simplemente la firme es el padre de Yalc, perdón, el padre de Alviar, el notario de Guayaquil, el padre Tomás Alviar, notario de Guayaquil, no sabe dónde está parado en cuestiones de derecho notarial, pero sin embargo, pues en época de Yalc le llegaban siempre por sorteo los más importantes contratos con el Estado, donde pues recibía mucho dinero. Muy transparentemente. Muy transparentemente, ¿no? El caso, mire usted, le voy a ir a un caso que yo conozco pues muy personalmente, porque durante muchos años yo tuve un estudio jurídico con el doctor Juan Bisueta, éramos Regail y Bisueta, y Juan un día me dice, voy a concursar para fiscal. Le dije, me parece muy bien, era un hombre preparado. Es público y notorio, ¿sí? Que a Juan Bisueta le robaron la fiscalía. Entonces, hicimos un grupo importante de juristas que lo apoyábamos, y finalmente pues vino la encuesta, los exámenes, y él tenía el más alto puntaje. Y entonces me dijo, bueno, ya soy fiscal, me dijo Juan, pero hay que pasar por una prueba psicológica. ¿Qué prueba psicológica? ¿Qué importancia tiene? Bueno, no le alargo las cosas, Anderson. Le hicieron una prueba psicológica y le bajaron 5 puntos y subió pues el inefable Galo Chiribó, que llegó a ser fiscal general. Maestro en archivo. Así es, sí, así. El que se vendían, es que yo ayer veía el noticiario de Teleamazonas y no aterrizaba en la realidad. Entre $3,000 y $10,000 las preguntas para convertirse en juez. Así es. ¿Cuántos concursos se hicieron durante la era de Gustavo Yalc? ¿Cuántos jueces se posicionaron? ¿Cuántos notarios? ¿Cuántos fiscales? Esto era una gran mafia, era un gran negocio, no era una cosa puntual de este cargo sí, este cargo no. Si el sistema de justicia lo encontramos así, con gente que no ha estado apta para asumir el cargo en conocimientos ni en ética, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, el problema es que el juez que carece de ética, la ética judicial es sagrada, pues comete también graves errores al dictar sentencias. Usted encuentra la sentencia de los jueces del grupúsculo, no es grupúsculo, es un grupo grande, el de Yalc y compañía, y ve una sentencia deplorable que realmente ni un juez, digamos, que recién comienza las hace. Después hacen el sistema de copia y pega y van insertando cuestiones de otras sentencias para ponerlas como propias.
y finalmente pues luego de que hacer una serie de considerando las motivaciones, los resultados o las consecuencias de las motivaciones no responden a la ley de causalidad, que es la ley de la causa y el efecto, dicen otra cosa totalmente distinta. Es una aberración jurídica espantosa la que se vivió en época pues del Correato, con estos controles que lamentablemente pues hemos tenido que sufrir muchos abogados. Y usted dice bien, se vendían las preguntas, digamos. Por eso es que este Consejo de la Judicatura no va a tener las mismas preguntas y va a cambiar el banco de datos. Y hemos solicitado a las universidades, a la academia en definitiva, que nos preparen un banco de datos para volver a hacer los concursos, porque hay que hacerlo, están faltando operadores de justicia, y con esos nuevos datos, con un nuevo banco de datos que van a ser manejadas muy discretamente, muy escrupulosamente, muy sigilosamente guardadas. Ahí vamos a volver a hacer, vamos a convocar otra vez el concurso, vamos a otra vez con la... Tienen que convocar concursos para qué, quiero decir, para cambiar fiscales, para cambiar notarios, para cambiar jueces, para cambiar... ¿De cuántos servidores estamos hablando? Sí. Lo que posesiona ahí Gustavo Yal son más de 4.000 funcionarios enchufados en el sistema de justicia. Mire, se hizo la convocatoria anterior para 12.176 operadores de justicia. Ese concurso pues el que se detuvo y se ha vuelto a reabrir, pero vamos a trabajar con otro banco de datos y otras condiciones para que sea cristalino y transparente. Y ahí vamos a tener que convocar a 400 plazas para fiscales, porque muchos fiscales, faltan fiscales en muchísimas ciudades. Estamos por debajo de la media. Muchísimo, y necesitamos fiscales. Sobre todo ahora pues que estamos instaurando, ayer tuvimos una cosa maravillosa, implementamos ya el código, la ley orgánica para la prevención de la violencia contra la mujer, que no, la habían descuidado totalmente el gobierno anterior, la asamblea anterior, y con ello vamos a necesitar muchos fiscales, justamente para que estén dedicados solamente a la prevención y a la sanción de los delitos que ocurran pues contra la mujer. Imagínese usted que las encuestas que teníamos era de 5 millones de mujeres que han sido abusadas sexualmente, psicológicamente, físicamente durante este largo periodo del Correato. Pregunta a Carlos Aguirre, alguien de la audiencia que está siguiendo la entrevista. Ahora, ¿qué acciones van a tomar? Se refiere a la venta de los bancos de preguntas. ¿O todo quedan denuncias ante la opinión pública? Bueno, nosotros lamentablemente tenemos muy pocas denuncias, pero aquellas nos van a servir de fuente y de origen para iniciar otras investigaciones más, que no son nada sencillas porque implica ir a rastrear prácticamente todos los que intervinieron. Pero vamos a hacer un trabajo muy intenso de revisar realmente carpeta por carpeta para determinar dónde hay los errores y dónde se aprecia, porque hay algunas que se aprecia claramente que eran manoseadas y eran amañadas. De todos modos es una tarea pues muy difícil, muy dura, pero en la que vamos a trabajar hasta que se nos termine el tránsito, la transición. ¿La transición termina en octubre o en diciembre? Pensamos que puede ser en diciembre. Diciembre, sí. Ok. Sí. El Consejo de la Judicatura de Transición al cual se pertenece ha decidido iniciar una evaluación que genera tanta polémica como la que el Consejo de Participación inició contra la Corte Constitucional. Han decidido ustedes que la Corte Nacional de Justicia es sujeto de evaluación, el máximo tribunal de este país, sujeto de evaluación del Consejo de la Judicatura. Hay quienes temen que, al igual que el Consejo de Participación, estén yendo ustedes un paso más allá de los que le permite la ley. ¿Cómo le responde usted? Realmente la ley es la que justamente nos permite hacer esa evaluación. No es una cuestión caprichosa, discrecional, sino por el contrario, en la ley nos dice que el Consejo de Judicatura tiene la obligación legal, aunque sea una redundancia, de evaluar a todos los jueces, comenzando de la Corte Nacional de Justicia hasta los jueces de primer nivel, de tal manera que no es una cuestión pues improvisada ni una ocurrencia, sino que está en y tenemos la obligación de hacerlo. Esa obligación se va a ejecutar en muy corto tiempo, prácticamente en este mes ya va a comenzar la evaluación, y ahí vamos a determinar cuál es la calidad y la cantidad de las sentencias dictadas por los magistrados, los jueces de la Corte Nacional.
No vamos a ver solamente que alguien coja 40 juicios y los despache con sentencias ridículas y absurdas, sino que vamos a ver la calidad de la sentencia, si están fundamentadas, si la doctrina, la jurisprudencia ha sido bien recogida, si las motivaciones, el debido proceso se ha cumplido. Y allí van seguramente a tener pues que salir no muy airoso que se digan algunos jueces de la Corte Nacional, sobre todo los que entraron del Consejo de la Judicatura, ¿no? Gustavo Yaik aprendió a manipular la justicia disfrazado de legitimidad. Expulsaba a los jueces no por las causas que eran directamente de interés del gobierno, sino por una tontería X, una demora, un permiso, pero todos sabíamos que lo expulsaban por la decisión judicial que había tenido en un caso de relevancia para el gobierno nacional. Decía que la purga del sistema de justicia correspondía a que había malos funcionarios en el sistema de justicia cuando empezaba la judicatura a funcionar. Y la purga al final sirvió para dar un mensaje a todos los que eran miembros del sistema de justicia y decirles o se someten o se van. Así es. ¿Qué nos garantiza? Que la purga que ahora plantea el Consejo de la Judicatura de Transición no peque de los mismos errores, que sirva como un mensaje ya no para el correísmo, para que los jueces se alineen al correísmo, sino que se alineen a otra fuerza. Así es. Bueno, ya utilizaba la figura nefasta y prohibida del error inexcusable. El Consejo de la Judicatura tiene funciones solo administrativas, no jurisdiccionales. Correcto. Por lo tanto, no puede intervenir utilizando este tipo de procedimientos para destituir a jueces. Tiene que subir el caso al juez de instancia superior y de ahí encuentra los errores por acción u omisión del juez inferior. Entonces ahí se inicia un procedimiento disciplinario. Pero no, ya digamos ponía la espada de Damocles encima de los jueces desobedientes para aplicarles inmediatamente la acusación de error inexcusable y los destituía prácticamente sin reparo y sin reclamo, cuando eso era totalmente ilegal e irrito desde todo punto de vista. Ustedes van a apelar al control jurisdiccional, es decir, que una instancia superior sea la que evalúe el contenido de la sentencia. Y por eso es para dejarla ya el mensaje claro, terminante, categórico y frontal: jamás se aplicará el error inexcusable para destituir jueces, porque jueces de instancia inferior, cuando dispongan alguna sentencia equivocada quizás, pero que no pudiera el Consejo de la Judicatura juzgarla y sancionarla con la destitución. Eso ya está claro, es una decisión irrefutable e irrevocable. Una de las decisiones que generó polémica fue cuando el Consejo de la Judicatura observó la decisión de una jueza de Guayaquil con respecto al caso de Iván Espinel. Había quienes decían, entre esos uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, el señor Albán, Juan Pablo Albán, que era básicamente recurrir a las formas del correísmo. No me gusta esta decisión, busco sancionar a la jueza. ¿Usted estuvo de acuerdo con esa decisión? Realmente 100%, porque el doctor Merlo, presidente del Pleno del Consejo de la Judicatura, aplicó una norma que existe, la 269 en el numeral 4, que permite suspender, no destituir, a una jueza o a un juez cuando ocurre un caso que causa alarma y trastorno y gravedad. Y la suspende hasta por 90 días. Durante ese tiempo, la jueza tiene, en este caso, la jueza suspendida, tiene el derecho para el debido proceso y para justificar que sus acciones estuvieron correctas. Pero en realidad la ley sí lo permite. Y no es patrimonio del Pleno, sino que es facultad del presidente del Pleno, o sea, el doctor Marcelo Melo. O sea, que lo único que hizo es, cuando recibe la denuncia, no es que tampoco lo hizo de motu propio, sino de oficio. Recibe la denuncia de la doctora Salazar, haciendo notar que se estaba produciendo un atropello brutal, porque se maquilló la figura, la tipificación del delito, para favorecer a Espinel y darle la libertad, por supuesto, pues de forma totalmente legal. Esa petición, que abre en varias páginas, muy bien fundamentada de la doctora Salazar, la recibió el doctor Merlo, la revisó, la estudió con algunos vocales también, y finalmente, luego de varias horas de trabajo, de estudio, aplicó la norma que le permitía justamente suspender a la jueza, que se demostró clara y evidentemente que había incurrido en un error de derecho gravísimo,
error entre comillas, por supuesto, digamos, no me cuido de mis años ya de hacer cosas insinuantes, ¿no? Pero realmente pues era conocido que hubo pues el metal de voz que influyó muchísimo en eso. Usted mismo fue parte de una polémica cuando quedó como presidente encargado del Consejo de la Judicatura de Transición al remitir un par de oficios, un par de cartas, Sí. tanto a la Fiscalía Provincial del Guayas, y la memoria no me falla, a un juez de Pichincha, Sí, sí, así es, así. pidiendo básicamente la revisión de casos que habían sido archivados. Esto generó polémica por dos cosas. La primera, se entendía para muchos actores políticos o juristas y analistas como una intromisión del Consejo de la Judicatura en el accionar totalmente libre e independiente, como debería ser de un juez de la República o de un fiscal del Ministerio Público. Y la segunda gran crítica fue de un actor político como Jimmy Jairala, que acusó al Consejo de la Judicatura, al ser parte de las causas que pedía reexaminar luego de su archivo. Decía Jimmy Jairala, prefecto del Guayas, el Consejo de la Judicatura ha entrado en campaña, porque él va a ser un candidato a la alcaldía de Guayaquil. Bueno, Primero, lo de los juristas, después lo de Jimmy Jairala. ¿cómo no? Yo simplemente pedí informes. Yo fui muy claro en la expresión. Le pedí al juez de aquí del Pichincha, sobre un caso que fue escandaloso en el país. Fue una perversidad pero mayúscula de Correa de enjuiciar al doctor Miguel Palacio, un psiquiatra que le hizo Palacio Frugones. exacto, Sí. que le hizo pues su tratamiento psiquiátrico y descubrió los traumas por los cuales era un tipo megalómano, por los cuales su ego estaba distorsionado, su figura intelectual era disfuncional, y eso pues le ameritó que lo insulte grosera y soezmente con esas palabras pues muy hermosas del diccionario que sabía Correa utilizar cuando ofendía a alguien. Y el doctor Palacio me consulta y me dice: Aquiles, le voy a proponer una demanda por daño moral. No lo hagas, Miki, le decimos Miki, te va a ganar. Le propuso, no, porque yo tengo que reivindicar mi honor, me dice, ¿no? Bueno, entonces le puso la demanda de daño moral por $40.000. Correa lo reconviene por $40 millones. Por supuesto, pues, no hacía Le falta gustaba así. la cifra de los 40 millones. Le encantaba, ¿no? sí. Fíjese usted en el caso del universo, ¿no? Sí, sí. No hace falta ser profeta, ¿no? Ni de la Biblia, ni en ninguna parte. Le ganó pues el juicio tranquilamente, Correa, sin ni siquiera pestañear. Y cuando ya llegó el caso, ya la ejecución, ya el juicio estaba terminado. Esto es lo que mucha gente no analizó. El juicio estaba terminado y estaba simplemente en la fase de ejecución del pago de los $40.000. Y me llama Miguel Palacios y su abogado Ernesto Bernaz y me dice: Aquiles, me dice, tenemos ya los $40.000, pero ahora nos resulta que nos están cobrando intereses. Le dije: pero espérate, le dije, ¿y por qué? No sé, le dije, porque la sentencia no ordena intereses. Entonces yo ahí le pedí informes al juez, informes. No le dije que estaba haciendo mal, le dije: informe por qué razón se cobra intereses sobre el capital que debe pagar el doctor Palacio cuando eso no esté en la sentencia. El juez se percató, inmediatamente dejó sin efecto el pago de los intereses. Miguel Palacios es amigo suyo. Sí, sí, claro que sí. Usted era presidente encargado de una Así es. institución como el Consejo de la Judicatura. Pero ojo, no lo hice por ser mi amigo. No, pero le pongo las cosas en perspectiva. Usted era presidente encargado de una institución como el Consejo de la Judicatura, temor de los temores de todos los jueces, hace un pedido de consultas sobre un caso relacionado a un amigo suyo, y la decisión del juez termina por favorecer a un amigo suyo. ¿No le parece que si vemos las cosas desde lejos, desde la barra de los toros, Sí. alguien pudiera sospechar que utilizó una institución para favorecer a un amigo? Bueno, en primer lugar, yo no era presidente subrogante, seguía siendo el doctor Marcelo Merlo, ¿no? Fíjate, yo pedí eso. Porque la carta está firmada como presidente encargado. Sí. Capaz que el alemán Alzheimer me está haciendo daño, digamos, o el italiano llamado Franco Deterioro también, digamos, ¿no? Pero a lo mejor, sí, sí. El otro caso era una cuestión que se presentó en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ante el doctor Trujillo. Antes de entrar a eso, me disculpa que le insista nada más, doctor. Le insisto, no podría parecer desde lejos que ha utilizado una institución para favorecer el caso personal de un amigo. Podría ser interpretado de esa manera, ¿no? Podría ser interpretado de esa manera, pero... Visto en retrospectiva, ¿lo considera un error? ¿Cómo podríamos decir? Yo no considero un error el buscar que se haga justicia.
considero quizás algo imprudente de mi parte, pero no un error, ¿no? Porque me nació el deseo de que no se afecte la justicia del derecho del doctor. En el caso del señor Jairala, del señor Jairala... Vamos al caso del señor Jairala. Le pide usted a la Fiscalía que revise casos que habían sido archivados, dice usted, por razones políticas, que involucraban al prefecto del Guayas, Jimmy Jairala. Ya, si usted revisa la comunicación que le envié, simplemente le digo al fiscal que me indique cuáles fueron los motivos por los cuales, no hablo de políticos, los motivos por los cuales se mandó al archivo, algo así como 25 o 30, no recuerdo exactamente el número, de las incitativas fiscales de la Contraloría para que investiguen determinadas cuestiones propias de la administración del señor Jairala. Pero yo no califiqué ni determiné si era justo o no era justo ese archivo. Simplemente pedí que se me indiquen los motivos por los cuales no se dio trámite a esa ejecución, a esa cuestión. Y eso fue todo lo que pedí. El señor Jairala, a quien yo conozco es que era una criatura, porque fui compañero de su padre en el Cristóbal Colón, lo grabamos juntos. Lo conozco es que era pequeñito. Inmediatamente tergiversó la pregunta que yo le había hecho y pensó que yo estaba haciendo por razones políticas. Me involucró en cierta manera con el alcalde de Nebote, con el Partido Socialcristiano. ¿Por qué lo involucran con el socialcristianismo? No tengo la menor idea por qué, porque yo jamás me he acercado siquiera al Partido Socialcristiano, ni siquiera al local donde funciona. Yo tengo otra tendencia política totalmente distinta, hasta opuesta. Entonces, pues, mal podía yo estar queriendo beneficiar a un partido político. Voy a decirle algo, digamos que... Usted fue ministro de Roldós, ¿no? Yo fui ministro de Roldós. Muy socialcristiano tampoco. No, nada de socialcristiano. Luego tuvimos una reunión, una relación coyuntural de poco tiempo con Férez Cordero. Quien dicho de paso, yo he sido abogado de Férez Cordero en Industrial Molinero durante algunos años. Eso no me hizo socialcristiano en ningún momento, y también cuando terminó la cuestión desaparecí del mapa político de Férez Cordero, y pues yo siento decirle que terminé mi relación con Férez Cordero no en buena manera, ¿no? Distanciados totalmente, ¿no? El comentario de Jimmy Jairala, el Consejo de la Judicatura entra a campaña, ¿le da algún tipo de crédito? Realmente el Consejo de la Judicatura no tiene por qué entrar en ninguna campaña, y de hecho si apareciera alguna identificación en cuanto a ese pronunciamiento de orden político, pues yo por lo pronto, si alguien me lo pruebe, yo mañana mismo, después de que se me vea, yo presento mi excusa y no sigo en el Consejo de la Judicatura, porque obviamente no esa es nuestra labor, hacer política de esa función, que para otra cosa. Algunas pocas preguntas de la audiencia para la recta final de la conversación con el vocal Aquiles Rigail. Frank Orellana, ¿van a dejar sin efecto la resolución 006-2018 porque pone trabas a las denuncias de los ciudadanos que quieren poner, nuevamente, denuncias contra los jueces? ¿A qué se refiere? Al contrario, estamos abriendo los espacios para toda clase de denuncias que se presenten contra los operadores de justicia, obviamente que tengan fundamento, porque no podemos usar una carta que puede ser, digamos, no a propósito, no apropiada para evidenciar un delito o una acción u omisión del juez. Pero evidentemente siempre está abierto, hemos abierto un espacio en todo el país para receptar las denuncias. Es más, el doctor Juan Bisueta, director general, se está yendo a diferentes partes del país para abrir espacios para recibir denuncias. Y ayer, el día pasado, creo que fue el día lunes, sí, ayer, recibió más de 250 abogados que cada uno de ellos expuso sus quejas y expuso sus reclamos, y se están aceptando. Obviamente tienen que procesarse, pues, en razón de los sustentos o argumentos que se planteen. ¿Cómo van a garantizar que los nuevos jueces sí sean probos? Bueno, tendremos que asumir que las pruebas, las exigencias y los requisitos de probidad, primeramente entre las condiciones que hay, sea que ningún juez
tenga antecedentes que pudieran pues generar la menor duda sobre sus conductas morales y profesionales. Importantísimo. Tiene que demostrar que jamás ha tenido problemas legales por concusión, por peculado, por robo, por ningún delito. Así sea un delito pequeño, tiene que demostrar que su hoja de vida es limpia y ser muy bien calificado. Terminamos con esto, doctor Aquiles Rigail. Cuando el Consejo de la Judicatura de Transición entregue el poder, ¿qué clase de justicia vamos a tener? Bueno, yo tengo la fe, la esperanza y la convicción de que luego de estos meses que nos faltan para concluir nuestro mandato, si bien no habremos logrado la solución integral de todos los procesos, porque es un largo trecho, imagínate desmontar un aparataje montado con una estructura formidable de protección y de impunidad, no es fácil para el poco tiempo que disponemos, pero por lo menos queremos dejar abierto el camino bien seguro y bien certero para que por allí transite otra vez la luz de la justicia y no se ve empañada pues por los negros nubarrones la corrupción, la tiranía, el abuso y el despotismo, pues que fue producto y fue moneda común del régimen de Correa Paz, que pues la corrupción también en los jueces. Yo por ejemplo conozco algunos jueces que entraron con una motocicleta y ahora andan en un Audi 3, y ese juez a quien estoy refiriendo sabe que me refiero a él, porque yo un día se lo enrostré. Le dije, pero qué bonito su carro, le dije, no, hermoso carro. ¿Cuánto tiempo tiene de juez? Y me dijo, bastante tiempo. Yo pensaba que era 6 meses nomás, le dije. ¿No? ¿Se imagina? Ya me apuntaré para el concurso de juez entonces. Sí. Doctor Aquiles Rigail, un gusto conocerlo, un gusto conversar con usted. Bien, enseguida mi conclusión de esta mañana, el punto final. De las muchas prioridades que tiene este país, llevar ante la justicia a los que quebraron la economía, recomponer las relaciones exteriores, arreglar la crisis o contribuir a la crisis de la diáspora venezolana, probablemente ninguna prioridad es tan importante como recomponer el sistema de justicia. Por allí pasa el acabar con la impunidad de los corruptos y mafiosos que nos gobernaron, por allí pasa el poner la mira sobre los nuevos corruptos y mafiosos que quieran asomar la cabeza, y por allí pasa que todos nosotros tengamos el derecho de tener lo que nos corresponde. Ninguna prioridad es más alta que tener jueces probos, fiscales eficientes y un sistema de justicia que en lugar de pena genere confianza. Nos veremos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan desde Sweden Coffee de la Foch.